Bueno, buenos días, buenas tardes. Hoy vamos a comenzar la segunda clase de Introducción a la Historia Económica y para ello vamos nuevamente a recurrir a la presentación que ya hemos empleado en la primera clase. Así que voy a compartir pantalla a efectos de comenzar con la clase correspondiente. Aquí fue donde dejamos la clase pasada. Cuando hablamos de noción de centro y periferia, y nos preguntábamos a qué le llamamos centro y a qué periferia y por qué. Como bien habíamos dicho en la clase anterior, la, la evolución del sistema mundial, o sistema mundo, como le denomina un autor denominado Immanuel Wallerstein, desde los siglos XVI y XVII, pasó por la expansión de algunas regiones de lo que es Europa Occidental. En primer lugar, tenemos la expansión producto de la colonización y conquista de América, básicamente y en primeros términos por parte del Imperio Español y el Imperio Portugués, pero con una característica, este sistema mundo, como lo llama Wallerstein, en realidad no tiene un centro o no ha tenido un centro a lo largo de su desarrollo hasta el día de hoy, ¿verdad? Es decir, se han ido alternando los liderazgos y si en un principio fueron los españoles y los portugueses quienes comenzaron con esa expansión geográfica y sacaron rédito, desde luego, de esa expansión geográfica, rápidamente se sumaron a esa competencia por liderar los mercados, los transportes, el intercambio de mercaderías, la producción de mercaderías. Se sumaron en primer lugar los Países Bajos. Durante el siglo XVII los Países Bajos eh, tuvieron el liderazgo, desplazando de alguna manera a unos ya muy alicaídos imperio español y portugués. Los Países Bajos tuvieron, digamos, sus colonias acá en el sudeste asiático, parte en el norte, por periodo, ¿verdad? Parte en el norte de Sudamérica, parte en las Antillas, y en ellas lo que hacían, y además, digamos, dominaban el comercio del norte de Europa, y ese comercio era un profundo intercambio de mercaderías desde ciertas zonas a ese centro que se había constituido en Ámsterdam, que luego eran distribuidas a diferentes partes del mundo. Se suele hablar poco de este liderazgo de los Países Bajos, básicamente a partir de su principal provincia, que es Holanda, y de su principal ciudad, que es Ámsterdam, porque fue un liderazgo breve, históricamente breve, desde luego. Rápidamente fue desplazado ese liderazgo por Gran Bretaña. Gran Bretaña desplaza a los Países Bajos de esa posición de liderazgo por varias razones, entre las cuales tiene una política institucional muy fuertemente decidida justamente a prevalecer en esa globalización que se estaba dando, comercial, productiva, de intercambio de mercaderías, muy desigual, intercambio muy desigual, por cierto, y porque a su vez Gran Bretaña en la segunda mitad del siglo XVIII y principio del siglo XIX consolida lo que se han dado en llamar la primera revolución industrial, es decir, una profunda transformación en las maneras de producción de mercaderías. Comienza, desde luego, con la industria textil, pero le sigue la industria metalúrgica, eh, la inclusión de la máquina de vapor para mover la industria constituyó un hito decisivo en este proceso de producción masiva de mercaderías. A su vez, un importante desarrollo de los transportes terrestres e interoceánicos, precisamente con el ferrocarril, movido por el vapor, precisamente por los barcos, primero obviamente de vela, luego
progresivamente fueron sustituidos por el vapor como motor para su movimiento, y llegamos así a la constitución de un centro, ¿eh? que duró durante muchos siglos, hasta principios del siglo XX, esa constitución de un centro en Londres como capital, pero en Gran Bretaña en su conjunto, ¿verdad? Construyó, ¿verdad?, el primer sistema mundo de intercambio global de mercaderías. ¿Cómo fue esto? Y bueno, fue a raíz de las posibilidades que el desarrollo tecnológico les brindó para generar más mercaderías a un precio más conveniente y así de esa manera poder imponer sus productos en todo el mundo. Y atiéndase bien a a lo que digo, imponer sus productos. No siempre la imposición fue mediante la persuasión o mediante la pura competencia, sino precisamente a través de el soporte que a esa política comercial agresiva de Gran Bretaña, antes esa misma política agresiva la tuvo en los Países Bajos, esa política, vuelvo a repetir, comercial agresiva, estuvo sustentada en desarrollos tecnológicos que no solo afectaron la producción de mercaderías, sino el desarrollo de instrumentos bélicos que les permitió precisamente generar un dominio militar sobre los mares y sobre el resto del mundo. Por eso cuando hablamos de imposición, hablamos de una imposición que muchas veces fue por la fuerza. Es decir, por la fuerza se destruyó, o los británicos destruyeron, las producciones o los centros productores de la India, de China, y poco a poco intentaron ir ingresando en América, básicamente en América Latina. América del Norte ya era una colonia británica, en América Latina a través de muchos mecanismos, algunos de los cuales fue facilitar o proveer medios que facilitaran las luchas de independencia de la colonia que se dieron en América Latina. Para poner un ejemplo simplemente, en principios del siglo XIX, ustedes recuerdan, lo han visto en las clases de historia, se dan las invasiones británicas en el Río de la Plata, 1807, 1808. Esas invasiones británicas que llegan a durar un lapso breve de tiempo, ¿verdad?, básicamente tenían por objeto colocarse en las márgenes de la desembocadura del Río de la Plata a efectos de ganar la posibilidad de los ríos interiores. Es decir, romper con el monopolio del comercio que todavía tenía el Imperio Español, porque todavía estas regiones eran colonia española. Es decir, esa política agresiva era una política comercial agresiva, pero una política comercial agresiva sostenida, ¿verdad?, en una potencia militar creciente, fruto, entre otras razones, de desarrollos tecnológicos que hacían a las fuerzas militares que precedían o que acompañaban esa política comercial agresiva, lo hacían, digamos, que o sea, resistencia se les ofreció en todos lados, pero que esa resistencia fuera doblegada en mayor o menor tiempo, pero doblegada finalmente. Entonces, la pregunta que surge es, ¿por qué esas mismas políticas de desarrollo tecnológico que condujeron a la industrialización de los países centrales no se aplicaron por igual en todos los lugares? Es decir, ¿por qué los gobiernos de la periferia, aquellos que, como dijimos en la clase pasada, proveen la materia prima para que en el norte desarrollado se manufacture? Ya esto lo vimos en la clase pasada, no viene al caso reiterar los detalles, ¿verdad? ¿Por qué esto no sucedió en todas las partes del mundo? Bueno, no sucedió por muchas razones, y es muy difícil explicar caso a caso por qué no sucedió. Acá Allen nos va a dar una explicación al respecto, pero en cierta forma, cuando hablamos de centro y periferia, no hablamos de países centrales donde la prosperidad era enorme y de países periféricos donde la pobreza era enorme. En general de lo que hablamos son de élites, de clases dirigentes, muy beneficiadas con la globalización en los países centrales, y de élites, clases gobernantes, también muy beneficiadas
con esta globalización en la periferia. Baste poner un ejemplo, vuelvo a esta diapositiva, es decir, en toda nuestra zona, lo que luego fue Uruguay, Argentina, etcétera, en ese momento todavía el virreinato del Río de la Plata, había un profundo interés en los poseedores de ganado, los grandes estancieros, en vender la mercadería a esas potencias, y se beneficiaban de esta globalización. Por supuesto, era un beneficio que quedaba restringido a minorías muy notorias, ¿verdad? Lo mismo en los países donde había, o donde hay todavía, desde luego, yacimientos minerales de gran valor, como por ejemplo en Chile el cobre, es un ejemplo simplemente, ¿verdad? Como los poseedores de las minas estaban obviamente muy interesados en vender su cobre para que se manufacturara, se hicieran cosas con ese material en los países centrales. Es decir, hay una connivencia, ¿verdad? De alguna manera, una complicidad de las élites, tanto en los países centrales como en los países periféricos. La hubo y la hay, a efectos de mantener ese estado de situación. Y cuando de alguna manera alguna región, algún país de esos que iban emergiendo, por ejemplo en América Latina, pretendía, digamos, no solamente la autonomía política, sino que también pretendía la autonomía productiva, la autonomía comercial, era sin miramientos aplastada por los poderes centrales. Creo que el caso más notorio fue el caso de la guerra, la Triple Alianza, que llevaron adelante brasileños, argentinos y uruguayos contra el Paraguay, aplastándolo en el siglo XIX, porque de alguna manera las clases dirigentes del Paraguay habían pretendido hacer de ese país un país autónomo, autosuficiente, no solo en la producción de materia prima, sino en la manufacturación de materia prima. Desde luego, en ningún proceso histórico y social hay causas únicas. Yo lo que estoy haciendo es dando un esquema muy reduccionista de todo esto, ¿verdad? Hay causas institucionales, políticas, económicas, geográficas, sin duda. Algo de eso nos va a decir Allen ahora que vamos a analizar esta diapositiva. Pero sin duda, el sostener el centro, el liderazgo del comercio y de la globalización mundial tiene mucho que ver con la fuerza, tiene mucho que ver con la persuasión y también con la fuerza para imponer determinadas condiciones al resto del mundo a efectos de que ese resto del mundo se adecúe a las necesidades del centro. En Uruguay, ahora que estamos en vísperas de lo que se llama la conmemoración de la independencia, el 25 de agosto, lo estoy grabando un día antes esto, en realidad es una fecha falsa de la independencia de Uruguay, cuando las fuerzas patriotas liberaron al territorio de lo que luego fue el Uruguay, en ese momento la provincia oriental del Imperio Luso brasileño, no lo hicieron para independizarse como nación, sino para nuevamente volver a la Argentina como nación, ¿verdad? De hecho, recibieron apoyo del gobierno argentino. Luego, por supuesto, eso generó fricciones entre los dos grandes del sur de América, que finalmente Inglaterra decidió zanjar esas diferencias inventando un país tapón, que es nuestro, ahora sí, definitivamente, en 1828, nuestro Uruguay, a efectos de solucionar esa disputa por los territorios que las dos grandes potencias excoloniales se estaban precisamente disputando. Entonces, el proceso de industrialización, el proceso de dar alcance a los países centrales a través de políticas de industrialización, políticas de desarrollo, de educación, generar instituciones políticas que lo facilitaran, se debe en parte, desde luego, a la negligencia propia o a la complicidad de las clases dirigentes de los países periféricos, pero también se debe en gran medida, ¿verdad?, a que cuando se intentó otra cosa
y esto duró y dura hasta el día de hoy, en general, la respuesta era una respuesta represiva, es decir, el mantenimiento del estado de situación es fundamental para las potencias centrales para mantener su predominio. Nos dice Allen, llegado el siglo XX, las políticas que habían funcionado en los países europeos, especialmente en Alemania, que rápidamente se suma a los países líderes del mundo desarrollado, y en Estados Unidos, donde sucede otro tanto, resultaron ser menos eficaces en los países que aún no se habían desarrollado, por ejemplo el nuestro. La mayor parte de la tecnología se inventa en los países ricos y utiliza más y más capital para aumentar la productividad de una mano de obra cada vez más cara. Gran parte de estas nuevas tecnologías no resultan rentables en los países de salarios bajos. No resultan rentables porque muchas veces la inversión en tecnología de punta insume una gran cantidad de dinero, una gran incertidumbre, desde luego. Esto lo vamos a ver un poco más en la próxima clase, cuando hablemos específicamente de la ciencia y la tecnología como motores del desarrollo. Pero a su vez, el comerciante, el industrial, obviamente lo que mira es la relación costo-beneficio. Si mantener una fábrica cuesta más barato pagándole sueldos miserables a una cantidad grande de gente, porque en realidad no tiene más remedio que trabajar por ese dinero, de poco le vale embarcarse en una aventura incierta como es la innovación tecnológica. Y esto sucede en todos lados, no sucede solamente en los países periféricos. Esta situación de costo-beneficio es obviamente una de las principales, si no la principal, ¿verdad?, el criterio que emplean los capitalistas para llevar adelante sus negocios, como es obvio, ¿verdad? Entonces, continúa Allen, muchos países, acá donde está el cursor, muchos países han adquirido tecnología moderna en mayor o menor grado, pero este proceso no ha sido suficientemente rápido como para ponerse a la altura de las economías ricas. Los países que han conseguido reducir el desfase con Occidente en el siglo XX lo han hecho mediante un gran impulso a la industrialización, como está traducido el Big Push, coordinando la planificación y la inversión para lograr dicho avance. Veremos algunos ejemplos de esto más adelante en otras clases del curso, de lo que ha pasado, por ejemplo, con Corea, con China, con China a partir de las últimas décadas del siglo XX y básicamente a lo largo del siglo XXI, donde ese gran esfuerzo ha contribuido a un cierto emparejamiento en capacidades con respecto a la producción occidental. No me voy a extender sobre este punto porque otros compañeros que vendrán después lo tratarán más extensamente que lo que puedo hacer yo ahora, que estoy dando un resumen histórico, una introducción precisamente a la historia económica. Entonces, la pregunta que surge es obvio, ¿por qué el mundo es cada vez más desigual? Es decir, ¿por qué cada vez más los países del centro se despegan, tienen una economía floreciente, pueden darse el lujo de pagar salarios altos, aunque eso, y lo vamos a ver más adelante en esta misma clase, no significa que haya igualdad ni equidad en la distribución de los recursos. Y en cambio en los países periféricos, si hay un gradiente muy grande de países periféricos, la economía en general es deprimida, se sale por momentos cuando hay algunas olas de crecimiento, como por ejemplo lo que pasó en Uruguay en los últimos años con la soja, ¿verdad? Y nuevamente volvemos a recaer en esa especie de de transcurrir, porque precisamente nada de lo que producimos, o poco de lo que producimos en realidad, ¿verdad?, tiene esa capacidad de revertir los procesos de centro y periferia. Entonces, ¿por qué el mundo es cada vez más desigual?, se pregunta Allen. Y dice, la geografía tiene su importancia, desde luego que la tiene. Así como el paludismo retrasa el desarrollo económico en los trópicos, si la enfermedad que produce esa infección, ¿verdad? Los yacimientos de carbón británicos sirvieron de base para la revolución industrial. Sin duda, poseer reservas de carbón les permitió precisamente poner en marcha su industria con el vapor, que precisamente empezó a funcionar
porque ese vapor era producido por los yacimientos de de carbón mineral, ¿verdad? No obstante, continúa Allen, raras veces suele ser la única explicación. Y yo agrego, para los procesos históricos y sociales no hay nunca una única explicación, ni siquiera unas pocas explicaciones. Sí, en cambio, podemos aislar aquellas que nos resultan más relevantes, que es lo que intentaremos hacer. Ya que su importancia dependerá de la tecnología y de las oportunidades económicas. En realidad, uno de los objetivos de la tecnología es reducir la influencia negativa de una geografía adversa. Es decir, poder, por ejemplo, cavar lo suficientemente profundo como para poder extraer petróleo. Para poner un ejemplo sencillo. Quizás un país tenga yacimientos de petróleo, pero está localizado de determinada manera que su acceso le es imposible o al Estado o a los capitalistas de ese país acceder a la tecnología para ponerlo a flote, ¿verdad? Para sacarlo, para poder luego comercializarlo. No es el único caso, es simplemente un ejemplo, ¿verdad? En el siglo XVIII, por ejemplo, la situación de las minas de carbón y de acero, en realidad no hay minas de acero, hay minas de hierro, ¿no? Pero determinó el emplazamiento de los altos hornos. El hecho de que uno pudiera conjuntar yacimientos de hierro, yacimientos de carbón mineral, permite, no es automático, permite, ¿verdad?, que con el capital suficiente se instaure un alto horno. ¿Qué es un alto horno? La capacidad de producir hierro y acero de alta calidad en grandes cantidades y de esa manera fabricar ferrocarriles, barcos, infraestructura en general, ¿verdad? Hoy en día, sin embargo, el transporte oceánico es tan barato que Japón y Corea importan su carbón y su acero de Australia y Brasil. Por supuesto, han cambiado las circunstancias. Ya, digamos, el transporte no es que sea muy, muy barato, pero obviamente es mucho más barato que en aquel entonces, si hablamos hoy día. Y entonces, algunas circunstancias dadas por la geografía, obviamente se pueden salvar de mejor manera. Por ejemplo, vamos de vuelta a poner un ejemplo de uruguayo, ¿verdad? Uruguay produjo casi desde que Hernandarias introdujo las vacas en Uruguay, produjo vacas. Y sigue produciendo vacas. Ahora bien, la carne de la vaca, durante todo el siglo XVII y XVIII, era prácticamente para el consumo interno, porque no había absoluta consumo interno o la venta de ciertos subproductos como el tasajo, es decir, la carne salada, porque no había manera, obviamente, de enviar esa carne a los países que la consumían, es decir, embarcar la carne faenada en un barco a vapor que demora un mes en cruzar el Atlántico, sin refrigeración, sin las condiciones necesarias para su mantenimiento, significa que la carne llegaba absolutamente descompuesta a su destino, es decir, era inviable ese tipo de cosas. Es decir, la geografía en este caso hace que los países más lejanos del centro, como por ejemplo el nuestro, se vieron impedidos durante mucho tiempo de poder hacer uso más intensivo de sus recursos o sus ventajas comparativas, como por ejemplo la producción cárnica. Recién con la invención del frigorífico, la instalación de los frigoríficos, la posibilidad de enviar cargamentos de carne a través de envíos a través del mar, etcétera, a través de los barcos de carga, en las condiciones adecuadas, permitió abrir ese rubro de exportación. Es decir, la geografía importa. No es totalmente decisiva, pero importa, ¿verdad? Pero importa y obviamente para poder lograr ese tipo de cosas hubo que esperar la invención del frigorífico, que no es un invento uruguayo, aunque en Uruguay se instalaron de manera bastante temprana inventores capitalistas que desarrollaron esa tecnología y aprovecharon esas condiciones favorables que tenemos como país. Y entonces nos dice Allen, y llegamos a lo que se le llama la primera globalización, que es los primeros grandes circuitos de intercambio comercial y financiero a lo largo del mundo, que se dan básicamente en el siglo XIX, o comienzan a darse en el siglo XIX, digo, de ahí en más, desde luego, ¿no?
Entonces nos dice Allen, así como las instituciones, la cultura y la geografía siempre ejercen una influencia secundaria, ejercen influencia, pero no decisiva, el cambio tecnológico, la globalización y las políticas económicas parecen ser las causas directas del desarrollo económico desigual. La propia revolución industrial fue el resultado de la primera fase de la globalización que comenzó al final del siglo XV, cuando Colón llega a América y comienzan a circular las mercaderías a través de los océanos y los portugueses por mar llegan a la India, recuerden de la clase anterior, con las expediciones de Colón, Magallanes y otros exploradores. La gran divergencia, por tanto, comienza con la primera globalización. ¿Y a qué le vamos a llamar gran divergencia? A ese salto, a esa inflexión que se da en este momento, es un proceso, de luego, no es de un día para otro, entre aquellas regiones o países tecnológicamente capaces de desarrollar su industria y aquellas regiones o países que por falta de tecnología, por negligencia política o por políticas públicas inadecuadas, no logran dar ese paso a la industrialización. Los éxitos en la economía global tuvieron importantes consecuencias para el desarrollo económico, entre otras. En primer lugar, el crecimiento de la urbanización y de la industria rural hizo aumentar la demanda de mano de obra y dio lugar a mercados laborales fuertes y salarios elevados. El nivel de vida era alto en Londres y Ámsterdam. En segundo lugar, el crecimiento de las ciudades y de la economía con unos salarios altos, altos relativos y para la época, hizo crecer la demanda de alimentos y el trabajo agrícola. Vean cómo se va generando un círculo virtuoso, dando lugar a revoluciones agrícolas en Inglaterra y en los Países Bajos. Es decir, a mayor demanda, a mayor empleo de mano de obra en las ciudades, que tienen que ir a un almacén o a un mercado a procurarse los alimentos, eso genera que haya necesidad de una mayor productividad en el agro a efectos de alimentar o posibilitar la alimentación de esa mayor demanda urbana. Y continúa Allen, en las granjas la producción por empleado aumentó un 50% en ambos países. Es decir, a una misma persona o una sola persona trabajando con instrumentos más adecuados, logró sacar un 50% más de rendimiento en las diferentes tareas de la agropecuaria. Es decir, esto es lo que se conoce en economía como un aumento de la productividad. Un aumento de la productividad, ya lo vimos en la clase anterior, lo insisto hoy, significa que a recursos humanos iguales o muy parecidos, a raíz de la incorporación de tecnología o de mejores tecnologías, se logra un crecimiento en la producción, por lo tanto, un aumento en la productividad. Este es un concepto clave, el de la productividad, porque lo van a ver aparecer una y otra vez en todos los procesos de desarrollo económico o cuando se discuta justamente los procesos de desarrollo económico. En tercer lugar, nos dice Allen, la mayor demanda urbana propició las revoluciones energéticas en Inglaterra y los Países Bajos. Las revoluciones energéticas básicamente y sobre todo en Inglaterra estuvieron dadas por la incorporación de la máquina a vapor a los procesos productivos, ya sea la producción directa de mercadería como al transporte. Y dice así Allen, en el medioevo los principales combustibles consumidos en las ciudades eran el carbón vegetal y la leña. Cuando aumentó la demanda, los precios de la madera se hicieron prohibitivos, además de que se arrasaron con bosques enteros, dando así lugar al comienzo de, digamos, las grandes dramas ecológicos, ¿verdad? Y se desarrollaron combustibles alternativos. En Holanda fue la turba, que es una especie de carbón no tan bueno, y en Inglaterra el carbón mineral.
¿Mm? Por último, acá después el libro continúa, ustedes tienen el libro diciendo dónde se extraía, etc. Por último, la economía de salarios elevados generó un alto nivel de alfabetización, conocimientos matemáticos básicos y una mayor formación técnica en general. Yo acá debo agregar algo críticamente, Allen. No es que la economía de salarios elevados generara de por sí automáticamente un alto nivel de alfabetización. Es que una economía donde lo tecnológico va asumiendo cada vez más preponderancia requiere niveles de alfabetización más altos. Requiere individuos que sepan manejar una máquina, que estén disciplinadamente frente a una máquina el tiempo de trabajo, que sepan ejecutar acciones, aunque sean acciones simples, pero de manera coordinada, es decir, requiere cierta alfabetización, que no es solo leer y escribir y hacer cuentas, es saber leer, saber escribir, saber hacer cuentas, pero además desarrollar ciertas capacidades de, de previsión, ciertas capacidades formales de razonamiento que se adecúen a esas nuevas exigencias en la producción. No es algo mecánico. Lo que sí es cierto es que un mayor nivel tecnológico no puede mantenerse con bajos niveles de alfabetización, por la razón que acabo de explicarles. Entonces, uno es causa de otra, sí, por supuesto, pero también el hecho de que haya más manufacturas, donde la tecnología esté cobrando cada vez más preponderancia, ¿qué hace? Genera o fuerza a que las instituciones políticas generen políticas públicas, por ejemplo, de alfabetización global, alfabetización generalizada. ¿Mm? Como por ejemplo sucede en Uruguay en la segunda mitad del siglo XIX, con la reforma bareliana, etcétera, etcétera. Es decir, se estaba preparando el camino en ese momento, una alfabetización general, laica, gratuita y obligatoria, recuérdense, para justamente preparar a los ciudadanos de esta república para acoplarse a esos procesos de producción e industrialización que en ese momento las clases dirigentes tenían como estrategia de futuro. Pero obviamente los procesos de alfabetización son procesos que llevan decenas de años. Uno no puede montar una fábrica con la última tecnología y preparar a la gente en 2 semanas. Eso está claro, lo sabemos todos, ¿verdad? Requieren procesos largos. Por eso hay políticas públicas que tienen un pensamiento estratégico y una perspectiva de manera tal que intenten, a través de la institucionalidad pública y política, generar las políticas correspondientes para generar a su vez los recursos para poder acompañar ese desarrollo productivo con preponderancia tecnológica. ¿Mm? Bueno, acá hay una tabla que yo omití, ustedes pueden acudir al libro y la pueden ver, porque es creciente en todas partes del mundo, primero en los países centrales y luego incluso en la periferia o en algunas zonas de la periferia, como la tasa de alfabetización va creciendo sistemáticamente, debido precisamente a estas circunstancias que acabo de comentar. El aumento del número de personas con capacidad de escribir se debió a la economía comercial, a los salarios altos. A ver, tampoco acá hay una causalidad directa, pero imagínense el siguiente cuadro. Una economía con gran producción requiere también sistemas de comercialización. Los sistemas de comercialización que requieren, requieren gente que sepa gestionar, administrar, llevar contabilidades. Eso fuerza políticas públicas, fuerza o impulsa políticas públicas que justamente alfabetice en ese sentido, ¿verdad? Pero además los buenos salarios de alguna parte de la población, eso lo vamos a ver un poco más adelante, también hace que la familia como unidad dentro del colectivo social, proyecte para sus descendientes, ¿verdad?, un mejor futuro y entienda, creo que de manera acertada, que esa proyección se va a cumplir mejor si sus descendientes pueden estudiar algo, aprender un oficio, como se llamaba antes, o seguir una carrera universitaria. Es decir,
no es necesario que todo el mundo trabaje para sostener el presupuesto de una familia, y esa familia puede disponer de ese, digamos, autosuficiencia para liberar miembros de la familia que se dediquen a estudiar y que sean durante un tiempo largo no redituables en términos económicos. ¿Mm? Es decir, esto es una realidad que vivimos a diario, no hace falta explicarlo demasiado. Es decir, los salarios altos posibilitan que no, se pueda prescindir de alguien. En las economías menos desarrolladas, ya los niños de corta edad tienen que empezar a trabajar. Entonces no hay tiempo para estudiar. Y además, cuando el trabajo no alcanza, o cuando lo que se recoge con el trabajo no alcanza, y hay hambre, hay frío, tampoco hay tiempo ni da lugar al estudio. Todas estas cuestiones son más que causas, ¿verdad? Son factores que se van retroalimentando mutuamente. ¿Mm? Y continúa Allen, la expansión del comercio y el crecimiento de las manufacturas incrementaron la demanda educativa al hacer de una facultad económica, de esta una facultad económicamente valiosa. Es decir, no solamente estudiar para saber más, para conocer mejor, sino porque eso promete o provee mejores empleos, con mejores retribuciones, etc. Al mismo tiempo, la economía de salarios elevados permitía a los padres tener el dinero necesario para pagar la escolarización de sus hijos, que es lo que dijimos recién hace unos instantes, ¿verdad? Entonces, la revolución industrial. Llegamos a esto que provocó precisamente ese despegue de los países centrales respecto a los países periféricos. Y dice Allen, el cambio tecnológico fue el motor de la revolución industrial. Sobre este punto se ha discutido mucho y se va a seguir discutiendo mucho, porque hay quienes sostienen esto y hay quienes sostienen que en realidad se debe también a otros factores. Yo acá no voy a entrar en esa discusión porque es muy larga, está muy bien documentada en muchas partes, pero nos haría casi interminable el curso, ¿verdad? Es decir, desde mi punto de vista, muy modestamente desde luego, adhiero plenamente a esta percepción. El cambio tecnológico fue el motor de la revolución industrial. No solo el cambio tecnológico, pero el cambio tecnológico fue un factor clave, decisivo para el desarrollo de la revolución industrial. ¿Mm? Hubo inventos trascendentales como el motor a vapor, la maquinaria para hilar y tejer algodón y nuevos procesos para fundir y refinar el hierro y el acero. Otra multitud de máquinas más sencillas permitió aumentar la productividad en sectores menos sofisticados, como el de los sombreros, los alfileres, los clavos, etc. Es decir, todo aquello que conforma lo que necesitamos para nuestro cotidiano diario vivir, ¿verdad? También se creó una nueva gama de artículos, una gama de nuevos artículos ingleses, muchos de los cuales, como la porcelana, etc., estaban inspirados en la industria asiática. China fue hasta el siglo XVIII el gran productor de las porcelanas, muy demandadas, por cierto, por el resto del mundo y también por los países centrales, obviamente. Bueno, también sobre eso dieron alcance, ¿verdad? A través de la producción industrial tecnológicamente sofisticada. Y continúa Allen, en el siglo XIX los ingenieros difundieron de forma generalizada los inventos mecánicos del siglo XVIII. La máquina de vapor fue aplicada al transporte con el invento del ferrocarril y el barco a vapor. En cuanto a las maquinaria motorizada, cuyo uso inicial estaba restringido a las hilanderías, empezó a aplicarse a la industria en general. Es decir, es lo que se llaman, o mejor, lo que a nivel de tecnologías le llamamos tecnología multipropósito, porque la máquina de vapor no solo sirve para mover telares, no solo sirve para mover locomotoras y barcos, sino que su uso es prácticamente aplicable en cualquier sector industrial. Eso es lo que la hace una tecnología multipropósito y lo que algunos autores sostienen que da lugar a las revoluciones tecnológicas. Es decir, la invención de una tecnología multipropósito que se desparrama en todos los sectores sociales y productivos genera una transformación radical del estado de situación, tanto económico como social como político.
Y acá tenemos entonces el despegue de los países ricos, la gran divergencia. Divergencia es eso, ¿no? Cuando empiezan a divergir. Ahora vamos a ver unas gráficas que lo señalan muy claramente. Entre 1815 y 1870, la revolución industrial pasó de Gran Bretaña al continente europeo con notable éxito. Y no solo al continente europeo, también a los Estados Unidos de Norteamérica y muy poco tiempo después al propio Japón, que fue de los primeros países de la periferia en dar alcance a los países centrales, por políticas públicas internas que promovieron precisamente ese desarrollo. Los países europeos no solamente consiguieron alcanzar al hasta entonces líder, sino que se unieron a él para formar un grupo de innovadores que ha hecho progresar conjuntamente las fronteras tecnológicas del mundo desde entonces. Norteamérica también se industrializó en el siglo XIX y se unió al club. De hecho, Estados Unidos se ha convertido, ya desde las primeras décadas del siglo XX, en el líder tecnológico mundial y en el líder económico mundial. Con un periodo llamado de la Guerra Fría, donde la Unión Soviética intentó, de alguna manera, hacer un contrapeso a ese liderazgo a nivel tecnológico y comercial a los Estados Unidos. Ya sabemos que la Unión Soviética, tal como fue organizada, planteada y desarrollada, fracasó y por eso implotó en el año 1990. A pocos de los grandes imperios les resultó favorable el siglo XIX, de los grandes imperios del pasado, que fueron desplazados precisamente por los nuevos centros de la economía mundial. La India se convirtió formalmente en una colonia británica en 1857, y los emperadores chinos, otomanos, es decir, el gran imperio turco otomano, y rusos fueron derrocados antes de la década de 1920. Es decir, se consolidó el sistema mundial con un centro muy claramente en Europa Occidental y Estados Unidos, y una gran periferia muy heterogénea entre sí, muy diversa, porque no es lo mismo China que Uruguay, no es lo mismo Rusia que Chile, etcétera, ¿verdad? Pero todos ellos conformando la periferia, ¿verdad? Que aporta para el gran proceso productivo que estaba localizado en los países centrales. A principios del siglo XIX, los grandes imperios contaban con las mayores manufacturas del mundo, China, India, básicamente. Cuando acabó el siglo, estas industrias habían desmoronado y no existían fábricas modernas para sustituirlas. Lo que le falta decir a Allen es que no hubo fábricas modernas para sustituirlo porque se impidió que las hubiera. Es decir, el derrocamiento de las dinastías chinas, independientemente de la opinión que nos merezca las dinastías, los emperadores chinos, los gobernantes indios, etcétera, es otra valoración política. Independientemente de esa situación, se hizo todo lo necesario, se colonizó, se pervirtió, como en la guerra del opio contra China, ¿verdad? A efectos de desmoronar a esos imperios y que no resultaran competidores de los países centrales. Entonces, resumiendo, esto lo dice Gregory Clark, nos dice lo siguiente, voy a correr un poquito porque así se puede leer totalmente. Desde la historia de la economía se han realizado estudios a través de la reconstrucción de indicadores como la productividad, el empleo, salarios, el crecimiento de la economía, que señalan claramente que un periodo comprendido entre finales del siglo XVIII y mediados del XIX, algunas zonas de Europa occidentales experimentan un proceso de crecimiento y un desarrollo económico muy marcado que las distancia claramente del resto de las zonas del mundo. A este episodio lo denominan la gran divergencia. En los cuadros siguientes, esto es una cita de Clark, lo que vamos, este párrafo que voy a leer ahora es mío. En los cuadros siguientes tomados de Clark, el libro está acá abajo, se puede ver en la referencia, y si a alguien le interesa se lo puedo proporcionar, está en inglés, simplemente aclaro esto,
por lo menos yo no conozco traducción castellana, en los cuadros siguientes tomados de Clark se grafica claramente lo expresado. En ellos se toman indicadores a los que se hacía referencia: el ingreso por persona a nivel global y el ingreso por persona específico para Inglaterra. En los gráficos se observan además otros elementos relevantes para el argumento. Y ahora vamos entonces finalmente a los gráficos. Esa es la gran divergencia, está en inglés. Acá está el periodo de la Revolución Industrial, que está entre la segunda mitad del siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX, que es cuando se da la inflexión en la gráfica y cuando se inicia la gran divergencia. ¿Qué significa la gran divergencia? Que el ingreso por persona, tomando como referencia 1800 igual a 1, crece exponencialmente en este periodo corto de tiempo, corto en términos históricos, por supuesto, ¿verdad? Pasa de 1 a 12, se multiplica por 12 el ingreso por persona. Ahora vamos a aclarar que esto puede ser engañoso. ¿Y en qué sentido? Primero vamos a ver las gráficas. Hasta entonces, si bien con altos y bajos, había un promedio, ¿verdad?, donde todas las naciones del mundo, regiones, naciones, países, etcétera, mantenían un nivel de subidas y bajadas que no les permitía distanciarse fuertemente del resto. Es la revolución industrial la que permite precisamente esa divergencia, que por eso se llama la gran divergencia. Acá vemos el ingreso por persona en Inglaterra, específicamente, que es uno de los países junto a Francia que tienen mejores registros históricos. Por eso, además Inglaterra fue el país donde se dio la Revolución Industrial, claro está, por eso se toma frecuentemente como ejemplo esto. Y nuevamente vemos los mismos datos, ¿verdad? Es decir, en este periodo de la Revolución Industrial, ¿verdad?, hay un crecimiento moderado, pero crecimiento al fin, y ya sobre la segunda mitad del siglo XIX se da ese despegue enorme, ¿verdad? Fíjense que si tomamos el nivel de 1800, que puede ser menos de 100, llegamos en el año 2000 a 600. Es decir, la multiplicación de los ingresos promedio por persona es notoria. Y esto se debe a ese desarrollo tecnológico que permite la industrialización y que permite ese crecimiento o ese desarrollo de la economía. Ahora, ¿por qué les digo que es engañoso? Porque acá dice ingreso real por persona, pero esto es un promedio. El ingreso real por persona, aún en los países desarrollados donde se da esta divergencia, esconde muy profundas inequidades. Y para eso vamos a ver algunos cuadros. Bueno, esto es lo que les decía recién, ¿verdad? Es decir, cuando se dice ingreso no se distingue entre los ingresos por capital, los ingresos por ser rentista de la tierra, los ingresos por sacar la lotería, y los salarios. Que ese es donde se da la profunda inequidad aún en los países desarrollados, ¿verdad? Bueno, salto esto. Entonces dice, esto lo tomo de Tomás Piketty, me achico por un momento para poder leer, ¿verdad? O me corro para acá abajo mejor, ¿verdad? Igual, no. Ahí está. Todos los datos históricos, esto es de un economista francés que se llama Tomás Piketty, todos los datos históricos de los que disponemos en la actualidad indican que no fue sino hasta la segunda mitad, o más bien hasta el último tercio del siglo XIX, cuando ocurrió un incremento significativo del poder adquisitivo de los salarios en los países desarrollados. De la década del 1800 al 810, a la del 850 a 860, los salarios de los obreros se estancaron en niveles muy bajos, cercanos a los del siglo XVIII y los siglos anteriores, e incluso inferiores en algunos casos. Esta larga fase de estancamiento salarial que se observa tanto en el Reino Unido como en Francia es particularmente impresionante debido a que el crecimiento económico se aceleró durante ese periodo. ¿Qué quiere decir? Que el crecimiento económico se incrementó. Quienes usufructuaron básicamente de las ganancias fueron los propietarios de los medios de producción.
propietarios de la tierra, propietarios de las industrias, propietarios de los canales comerciales. ¿Mm? La participación del capital, beneficios industriales, renta del suelo, rentas urbanas, es decir, alquileres, etc., en el ingreso nacional, en la medida en que se lo puede estimar a partir de las fuentes imperfectas de que disponemos hoy día, se incrementó con fuerza en ambos países durante la mitad del siglo XIX, y no así los salarios. O sea, que el ingreso real por persona, que subió mucho, en realidad subió promedialmente, pero con un estancamiento. Entonces vuelvo a la gráfica, si acá hiciéramos no promedial, sino distinguiendo entre rentas por propiedad y rentas por salarios, quizás acá habría dos curvas. Una curva aún más acentuada, que eran los ingresos por capital, y una curva mucho menos acentuada, que estaría capaz en este orden, que estoy marcando con el cursor, por rentas por salario. Estas gráficas, por ejemplo, que voy a emplear ahora, las para justamente señalar en otro periodo, ¿verdad? Es como dice acá, es un libro de Joseph Stiglitz, es un texto, en realidad, un capítulo que se llama Inequality and Economic Growth. Estas gráficas, dice, desde otro periodo, y son para, y otra región ayudan a comprender cómo el crecimiento de los ingresos tomado en forma promedial encubre una profunda y creciente inequidad. Creciente inequidad. En este caso, si bien se registra un aumento de los ingresos por salarios, estos crecen a una tasa inferior a la productividad. ¿Se acuerdan que les hablaba de productividad? Muy bien. Los obreros producen más, pero no ganan, no acompaña a su salario ese crecimiento en la productividad. Y acá tenemos la gráfica, ¿verdad? Esta es la producción neta, es simplemente un ejemplo, ¿no? Esta es la producción neta, o sea, el crecimiento notorio en la productividad, pero esta es el salario por hora, que se ha mantenido estancado desde 1973 a 2013. Sin embargo, el crecimiento en la productividad ha sido enorme. Esta brecha es una brecha de equidad o de inequidad muy fuerte. Ahora, claro, si yo hago un promedio de ingreso por personas, esta brecha se reduce, pero encubre precisamente lo que les estoy señalando. Y ahora veremos, pero no sé si lo veremos ahora, creo que ya estamos cerrando esta clase, porque la clase próxima lo que vamos a ver es cómo las sucesivas revoluciones científico-tecnológicas han promovido el desarrollo del mundo capitalista industrial. ¿Mm? Eso lo vamos a ver con más detenimiento en la clase próxima, que también va a estar grabada obviamente como esta. Veremos simplemente como un adelanto, como una especie de titular, ¿verdad? Que se lo debemos a una autora venezolana que se llama Carlota Pérez, que ha trabajado mucho sobre estos temas, vive en Inglaterra desde hace muchos años, y que ha señalado una serie de fracturas a nivel industrial y a nivel tecnológico que han producido o que han colaborado en esta fractura a nivel industrial, y cómo cada una de estas irrupciones y disrupciones han promovido un desarrollo económico. No necesariamente equitativo, más bien todo lo contrario, ¿verdad? Pero esto, cómo la economía ha venido funcionando, sobre todo a partir de los siglos XVI y XVII, producto de sucesivas transformaciones tecnológicas, va a ser entonces el objeto de nuestra próxima clase. Por hoy los despido, les agradezco la atención y espero que les haya sido provechosa. Desde luego, provechosa la clase, ¿no? Desde luego. Quedo a la orden por cualquier consulta. Recuerden que los viernes tenemos las clases de consulta. Y bueno, si hubiera consultas, dudas, opiniones, contradicciones, etcétera, la pueden plantear en esa instancia en vivo, digamos así, que tendremos el viernes. Bueno, dejo de compartir pantalla y me despido entonces de ustedes hasta la próxima sesión. Muchísimas gracias.